cocina eléctrica, pero que va a hacer variar a una masa de aceite. Quiere decir que el aceite, que va a ser la masa que va a servir para nuestras pruebas, la podemos hacer variar de temperatura. Es obvio que no se nos vaya a ocurrir, pues señor, llevar la masa allá de su temperatura de ebullición. Más o menos un aceite está en 150 grados centígrados para que comience a ebullir, pero también depende del aceite. Bien, entonces tenemos nosotros la cámara de aceite. Este es un motorcito eléctrico que tiene en la parte terminal una paletita para uniformizar la masa, es decir, que la distribución de temperatura sea uniforme. Por estos agujeros que hay acá se introducen los termómetros a calibrar, a medir. Entonces bajamos un termómetro de bulbo, que es muy conocido por usted. Bajamos una termocupla. ¿Qué es una termocupla? Lo explicaré en clase. Son dos hilos que están unidos por sus extremos, pero deben ser hilos diferentes. A propósito, no pueden ser del mismo hilo. Hay un señor llamado Thomson que descubrió que al juntar dos hilos por sus extremos y un extremo temperatura caliente, otro extremo temperatura fría, ¿cuál va a ser la temperatura caliente? La del aceite. ¿Cuál va a ser la temperatura fría? La del medio ambiente. Thomson descubrió que en esta termocupla se produce un flujo de corriente. Entonces tú mides, oye, ¿cuánto de corriente está pasando? Y a su vez también Thomson, tomar en consideración el flujo de corriente, también manifestó de que la caída de tensión, porque para que se mueva la corriente tiene que haber un diferencial de potencial, delta de B es proporcional al delta de temperatura, igual a K. K es un número que depende del tipo de termocupla, aluminio, cobre u otras combinaciones. Si tú sabes la constante y sabes el delta de B, la caída de tensión, el delta de todo lo mides o lo calculas, toma la temperatura del medio ambiente y le sumas a delta de T y esa es la temperatura del baño. Entonces, para el informe que le voy a hacer llegar, yo voy a hacer una evaluación de termómetros a diferentes temperaturas. ¿Cuáles son esos termómetros? Termómetro de bulbo, termómetro bimetálico. En el caso del bimetálico son dos platinitas y se demuestra, y de diferente material, se demuestra de que si son de diferente material tienen diferente dilatación. Esa diferencia de dilatación se lleva a un reloj, un delta de deformación que va a ser proporcional al delta de temperatura. Bueno, ya son señores que descubrieron eso. Ahora, ¿cuándo se utiliza un termómetro bimetálico? Cuando no se puede utilizar un termómetro de bulbo. No te olvides que el termómetro de bulbo, ¿qué es? De vidrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la temperatura máxima que tú podrás medir con un termómetro de vidrio? La temperatura de fusión del vidrio, ¿no? Antes que se te funda el vidrio, señor. Y la regla todavía dice 10% por debajo. Termómetro de bulbo, termómetro bimetálico, termocupla, y vamos a utilizar un patrón. Entonces, en función del patrón diremos cuál es la descalibración de los termómetros en prueba. Bueno, entonces los traje aquí para que vean ustedes este calibrador. Hay un señor que me ha preparado el informe, vista por acá, vista por otro lado. A ver, si puede por acá una vistita para que no se... muy simpático. Es un calibrador de termómetros. Bueno, entonces la configuración solamente es lo que le decía, ¿no? Para mi curso de refrigeración ya usted tiene la situación, ¿qué es una temperatura? A propósito, usted que ha tenido algunos profesores en física y también en química, ¿qué es la temperatura? Es el grado vibratorio, ¿no es cierto?, de la molécula cuando está sujeto a un nivel de energía. Bien, entonces ya vimos intercambiador de calor, ¿cómo se llama esto? Calibrador de termómetros. Ahora, un momentito. Ya.